¿Tú sabías que hace un poco más de 50 años, en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz, después de un evento, los camiones no se llevaban basura común, sino que estaban llevando en grandes cantidades bastones, muletas, sillas de ruedas, artefactos ortopédicos que fueron dejados ahí por personas que ya no los necesitaban? Muchos dicen que lo sobrenatural ya ha cesado, que ya no es para la iglesia de hoy, pero la historia y la palabra de Dios dicen lo contrario. En este video vamos a ver cómo la iglesia del siglo XXI sigue teniendo el desafío de cumplir el patrón bíblico y operar en lo sobrenatural. Hoy te vamos a dar el primer argumento escritural, pero también te vamos a hablar de este argumento histórico. Lo sobrenatural no ha cesado, es para la iglesia de todos los tiempos. Te doy la bienvenida a una nueva temporada en nuestro ministerio que la hemos titulado Recibiréis Poder. En esta primera entrega te vamos a hablar acerca de un Dios sobrenatural. Lo primero que vamos a establecer es que sin lo sobrenatural la iglesia no puede cumplir su rol en la tierra. Lo sobrenatural es algo que necesita la iglesia para manifestar el poder de Dios aquí en la tierra. La pregunta incómoda: ¿qué ha pasado con lo sobrenatural en la iglesia de hoy? Muchos hablan de que lo sobrenatural ha cesado. A esto se conoce con el nombre de cesacionismo, una corriente doctrinal que dice que lo sobrenatural ya no es para nuestro tiempo, que ha cesado con la muerte del último apóstol. Nuestra postura con respecto a este tema como ministerio es que lo sobrenatural le pertenece a la iglesia de todos los tiempos y sin ello la iglesia no puede cumplir el patrón bíblico. Pero necesitamos entender algo fundamental: es la trampa del siglo XXI. Sí, el tiempo en que vivimos. Vivimos la era de la información y de la inteligencia artificial. La tendencia moderna es reducir la Biblia a un libro que nos da información, que contiene meros datos. El creyente acumula conocimiento, pero la iglesia ha perdido su poder. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el estándar bíblico, vemos que cada página de la escritura respira lo sobrenatural. ¿Por qué decimos esto? Porque toda la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo y todo lo que el Espíritu Santo hace es sobrenatural. Según el estándar bíblico, el discipulado se ha convertido solamente en una formación académica de recolectar información. Pero según la Biblia, el discipulado es la imitación de Cristo. El verdadero discípulo camina en esta tierra como Cristo caminó en ella. Y algo fundamental en el estándar bíblico es que no podemos cumplir el patrón bíblico sin el poder del Espíritu Santo. Nuestro primer argumento para demostrar que lo sobrenatural es inseparable de la misión de la iglesia aquí en la tierra se encuentra en los tratados de Lucas. Todos sabemos que Lucas escribe su evangelio, pero que también él es el autor del libro de los Hechos. Al final de su evangelio se registran las instrucciones del Señor resucitado a sus discípulos. Les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Pero algo importante, esta venida del Espíritu Santo, Lucas la describe como la promesa del Padre y dice: yo enviaré la promesa del Padre. Estas mismas instrucciones se dan en el capítulo 1 del libro de los Hechos, donde Lucas nos cuenta que durante 40 días el Señor resucitado estuvo con sus discípulos hablándoles del reino de Dios. Y es en ese momento cuando Él les dice que no se vayan de Jerusalén, porque así como Juan había bautizado con agua, ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo y con poder. Esto es importante porque en ese momento los discípulos, sabiendo que Jesús es el Mesías y viendo al Mesías resucitado frente a ellos, le hacen una pregunta al Señor. Le dicen: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor Jesús les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
Pero les dice, fíjate esto importante, pero hay un pero que es importante, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si tú te das cuenta, hermano y hermana, esto es fundamental para entender la misión de la iglesia. Los discípulos como judíos sabían las profecías, sabían que el Mesías iba a restaurar el reino de Israel y están apremiados a saber si lo va a hacer en ese momento. Pero el Señor Jesús les dice, eso no les toca a ustedes saber, porque ni yo mismo lo sé. Eso solamente lo sabe el Padre. ¿Cuándo va a suceder eso? Pero les toca a ustedes saber algo. Ustedes van a recibir poder para ser mis testigos. La iglesia no puede dar testimonio de Jesucristo. La iglesia no puede dar testimonio del Evangelio si no es con el patrón bíblico que incluye lo sobrenatural para que la iglesia pueda manifestar en forma de señales, de milagros y maravillas el poder de Dios aquí en la tierra. Ahora te invito a analizar algo conmigo. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, Juan el Bautista está afirmando que él no es el Mesías, sino que él vino a preparar el camino del Mesías. Él dice, yo he venido a bautizar con agua, pero el que viene detrás de mí es el que bautiza con el Espíritu Santo. Fíjate esto muy importante, bautizar con el Espíritu Santo. Esto es lo mismo que el Señor Jesús les dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 a los discípulos. Juan bautizó con agua, pero dentro de no muchos días ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Aquí hay algo muy importante para la iglesia del Señor Jesucristo hoy. Este tema del bautismo en el Espíritu Santo no es opcional, no es algo que ha pasado. El bautismo en el Espíritu Santo es la forma en que el creyente es investido de poder, es la forma en que recibimos el poder de Dios en nuestras vidas. Es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos capacita para servir y para dar testimonio de Él. Pero ahora hablemos del poder de Dios, hablemos de los grandes milagros que la Biblia registra. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros podemos ver tres grandes épocas o tres grandes periodos en los cuales el poder de Dios fue sobresaliente en la historia bíblica. Los milagros están en toda la Biblia, pero hay tres grandes periodos en que la Biblia nos muestra el poder de Dios de una manera muy grande. El primer periodo tiene que ver con Moisés, cuando Moisés es utilizado como el libertador de la nación de Israel. Grandes milagros. Vemos las plagas de Egipto mostrando el poder de Dios. Vemos el mar rojo dividiéndose en dos partes. Vemos el maná. Vemos el agua fluir de la roca. Vemos grandes milagros. Otro grande periodo en el cual nosotros vemos grandes milagros en la historia de la Biblia es el periodo del profeta Elías y su sucesor Eliseo. Tú sabes que en este periodo se ven grandes manifestaciones del poder de Dios, fuego cayendo del cielo, resurrecciones, multiplicación de alimentos, hasta un hacha que flota en el agua, grandes milagros, grandes milagros. Pero si seguimos en la historia de la Biblia, el tercer periodo en que vemos grandes manifestaciones del poder de Dios son en la vida de Jesús y en la iglesia primitiva, donde nosotros vemos a Jesús haciendo grandes milagros y señales, aún resucitando muertos, calmando tempestades, y vemos que los discípulos de la iglesia primitiva hacen milagros comparables a los que el propio Señor Jesucristo hizo. Tú sabes que todos los estudiosos de la Biblia admiten estos tres grandes periodos de grandes milagros y maravillas en la Biblia. Aún los que defienden el cesacionismo admiten estos tres grandes periodos, pero afirman, contrario a la verdad, que las manifestaciones sobrenaturales ya no son para este tiempo y que han cesado con la iglesia primitiva. Pero tú sabes, en este gráfico yo te estoy mostrando algo que contradice al cesacionismo como el principal argumento histórico que yo quiero exponerte en este video.
Bolivia en los años 70. Yo creo que cada país, cada ciudad, cada cultura puede hablar de sus propios avivamientos. Hemos tenido grandes avivamientos en la historia. Hemos tenido el avivamiento de Gales, hemos tenido el avivamiento de la calle Azusa, hemos tenido grandes moveres de Dios con los grandes hombres y mujeres de Dios que se los llama los generales de Dios. Pero a nosotros nos toca esgrimir este argumento histórico de nuestro propio país. Bolivia en los años 70 tuvo un gran avivamiento y ahora quiero hablarte de él. En este gran avivamiento que vivió nuestro país el año 73 y 74, Dios usó a un joven de 19 años de nombre Julio César Ruibal. Él operó como un evangelista dotado con una unción para manifestar el poder de Dios de una manera tan asombrosa y sobrenatural que la propia historia secular la registra en sus medios gráficos. Todo empezó con pequeñas reuniones en las casas y empezó a crecer, empezó a difundirse de que Jesús estaba vivo. Empezaron los jóvenes a entregarle su vida al Señor, fueron bautizados en el Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas, pero las casas ya no los contenían, se iban a los parques, a los sitios públicos a reunirse, hasta que llegó el momento en que estas reuniones se realizaron en los centros deportivos de nuestro país. En este derramamiento del Espíritu Santo, Dios no vio ninguna de las barreras que nosotros fabricamos. Se rompieron barreras denominacionales, eran católicos y evangélicos que eran tocados por el poder de Dios, nacían de nuevo y eran bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, aquí necesito detenerme un momento, porque yo fui testigo presencial de lo que pasó hace más de 50 años aquí en Bolivia. En esa época yo tenía 11, 12 años de edad y yo presencié lo que pasó. No tomé una decisión por Cristo en ese tiempo, años después lo haría, pero lo que yo vi y presencié me impactó sobremanera. Yo recuerdo que mis papás estaban impactados por todo este mover de Dios, siendo católicos, y cuando se anunció que Julio César Ruibal iba a predicar en el estadio Hernando Siles, con mis papás fuimos en la madrugada de ese día y tratamos de entrar en el estadio, pero ya no cabía nadie en el estadio, nos quedamos afuera. En esa oportunidad, Julio César tuvo que predicar primero dentro del estadio y anunció que los que estábamos afuera, que éramos más que los que estaban adentro, esperáramos, porque él después de predicar adentro iba a predicar afuera del estadio. Yo recuerdo algo evidente que lo podemos mostrar como la evidencia forense, como la evidencia histórica de que aquellos grandes milagros ocurrieron en el estadio Hernando Siles. ¿Qué sucedió? Al día siguiente, al concluir las campañas en el estadio Hernando Siles, camiones enteros se llevaban, camionadas de muletas, artefactos ortopédicos, bastones y sillas de ruedas, de personas que las habían dejado ahí porque habían sido sanados con el poder de Dios. Tú sabes que durante muchos años este avivamiento quedó olvidado y nadie se acordaba de él. Yo recuerdo que cuando me tocó enseñar la materia a los generales de Dios en Cochabamba, en el centro de entrenamiento Rema Bolivia, yo recuerdo que yo incluí como un general de Dios boliviano a Julio César Ruibal, pero no tenía mucha información. Pero ¿sabes qué? Hay buenas noticias, porque en estos últimos años, después que se recordó los 50 años de este avivamiento, han empezado a hacerse trabajos para documentar este avivamiento y entre esos trabajos también se han escrito libros. Yo quiero hablarte de un libro que ha llegado a mis manos, que es escrito por uno de los protagonistas de ese tiempo, una persona que caminó con Julio César Ruibal. Su nombre es Fernando Villalobos y el libro que él escribió se titula La palabra que cambió una nación. Así lo prometió. Estaremos hablando en esta serie de videos de este libro y otros documentos más y volveremos sobre el tema del avivamiento en Bolivia.
Pero para nosotros es importante en este momento llegar a conclusiones claras en este video que muestren nuestra posición ministerial. En primer lugar, nosotros debemos rechazar la incredulidad. ¿Tú sabes por qué lo sobrenatural no está presente en la iglesia del siglo XXI? Porque los creyentes han dejado de creer en lo sobrenatural. La incredulidad es el principal obstáculo para que este patrón bíblico de lo sobrenatural en la iglesia sea una realidad. Rechazamos la incredulidad, pero hacemos un vehemente llamado a volver a creer. Entender que el Espíritu Santo desea moverse otra vez en nuestro país y en los países donde llegan nuestros contenidos. Somos bolivianos, hablamos de Bolivia, pero también si tú vives en otro país, tienes que volver a creer. Tienes que rechazar la incredulidad y tenemos que volver a creer. Cada creyente tiene que volver a creer en que lo sobrenatural le pertenece a la iglesia de todos los tiempos. Y cuando hagamos eso, todos debemos abrazar lo sobrenatural en nuestras vidas, pero también lo sobrenatural en medio de nosotros, en la iglesia del Señor Jesucristo. Para terminar esta entrega, quiero expresar una de las ideas más importantes que tenemos que tener cuando estudiamos al Espíritu Santo y sobre la que vamos a abundar en futuros videos. El Espíritu Santo no es un algo, el Espíritu Santo es un alguien. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es una persona divina. Y con esta puntualización, quiero darte gracias por haber visto nuestro video. Este es el primer video de una serie donde vamos a hablar del poder de Dios. La serie completa se llama Recibiréis Poder. Está inspirada en Hechos 1:8, donde el Señor Jesús les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar de la unción, vamos a hablar del poder de Dios. No te pierdas nuestras próximas entregas. Dios te bendiga grandemente y que lo sobrenatural de Dios sea algo en lo que tú empieces a meditar desde ahora para abrir tu corazón y creer en la Biblia y en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga grandemente.